historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal y como está el mundo de hoy. Y él también habló. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla. Ari Primera, es hoy un andamiaje que nuestro ámbito cultural debe estar siempre pendiente, y es empezando esta fórmula perfecta contigo, desde cualquier rincón que nos lleve a la dimensión de las redes sociales por la señal de Telefan, como también en señal abierta estamos abriendo desde la República Bolivariana de Venezuela tu programa referente informativo en este año 2026, con un compromiso como siempre, 7 ámbitos constitucionales, arranca siempre con el ámbito cultural porque es nuestra cultura, es allí. Y ya en estos meses de febrero tenemos que seguir construyendo, que es un mes rebelde, un mes para la vida, un mes para afianzarnos en lo que siempre tenemos pendiente, que es el Estado social. Hoy tenemos un ex constituyente, Rafael Argotti, vale, mira, se me olvidó una promoción ponerlo, ¿vale? ¿Ah? Vemos a nuestra presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en su momento. Sí. Mira, nadie le puede quitar lo bailado. ¿Ah? Ella está asumiendo hoy la presidencia encargada con la episteme filosóficamente de lo que se hizo en la Asamblea Constituyente. Aquí nadie le puede quitar, mira, la ley antibloqueo, saca hoy unas estrategias dentro de la diplomacia de paz diciéndole al Departamento del Tesoro cuáles son las líneas meridianas de las políticas públicas, que es el respeto y cómo la Venezuela de hoy quiere darle en el ámbito económico unas relaciones de respeto. Mira, ayer y todos estos días hemos visto cómo nuestro gobierno con Delcy le ha dado un vuelco ante todo esto que ocurrió el 3 de enero, que solicitamos siempre que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia. ¿Ah? Así es. Claro, pero vemos cómo hay hoy una reformulación, como siempre, adaptarnos a los nuevos retos. Es el padre Bolívar. Yo quería que tú nos dieras una visión, porque tú fuiste constituyente y tú sabes muy bien, tú fuiste dirigente estudiantil también, estás con todo ese andamiaje de los profesionales y técnicos, más allá de la responsabilidad de Estado que has tenido que tomar, pero has estado siempre en la vanguardia. Y ahí tenemos unas cápsulas hoy de Delcy que dio una visión de la clase trabajadora de PDVSA, como también con el Consejo Federal de Gobierno, que ya tiene toda la razón. Aquí hay una institucionalidad. Aquí
todos los gobernadores, todos los alcaldes y el Poder Popular son todos electos. Pero vamos a arrancar con el tema de la clase trabajadora de los hidrocarburos, que este fin de semana ella conversó con ellos, así es que con la clase trabajadora directamente, face to face. Pero quería que tú nos dieras un comentario, porque tú fuiste constituyente. ¿Cómo tú ves la operacionalización de las políticas públicas de nuestro gobierno bolivariano con Delcy Eloína Rodríguez Gómez? Bueno, la constituyente del 2017, primero hay que decirlo, fue presidida en su primera instancia por la vicepresidenta en ese momento de la República y la presidenta actual encargada, Delcy Rodríguez Gómez. Y en el marco de esa estrategia de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que privó en principio fue el tema de la paz. Acuérdate que nosotros estamos sufriendo uno de los procesos de guarimba más violentos que llevan ya 4 meses instaurados en la ciudad de Caracas, específicamente en la zona del este. Y bueno, pues el presidente Nicolás Maduro llama a constituyentes y pone en manos del pueblo la posibilidad de resolver el tema de la controversia que nos estaba llevando prácticamente a una guerra civil. Y increíblemente, cuando se da el proceso constituyente, donde hubo incluso saboteo a algunos centros electorales, sobre todo los del este, donde se tuvo que de alguna manera abrir la posibilidad de que muchos de esos centros del este votaran en el poliedro de Caracas, trasladar a la gente que de esos centros electorales donde prácticamente la violencia se había asumido esos territorios. Estamos hablando de Altamira, La Castellana, todo el sector de San Antonio de los Altos, la zona de Baruta, es decir, que estaba sumida en una violencia en ese instante. Bueno, hubo una necesidad de crear nuevos centros electorales, digamos, de alguna forma, para que los habitantes de esas poblaciones pudieran expresar su opinión a través del voto en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo recuerdo que en ese momento, 2017, habían aproximadamente 16 millones de personas que podían ejercer el derecho al voto para elegir esa Asamblea Nacional Constituyente. Y es el caso que ese domingo, en esas elecciones, más de 9 millones de personas ejercieron su derecho al voto. Prácticamente una avalancha de votos que automáticamente trajo la paz, porque una vez que se dan los resultados ese domingo de la participación del pueblo venezolano en la elección de esa Asamblea Nacional Constituyente, le da una legitimidad incluso por encima de la Asamblea Nacional, claro, que fue elegida en el 2015, y automáticamente cesaron la violencia, cesó prácticamente toda la intención de generar conflicto en el país. Luego la Asamblea Nacional Constituyente empezó a crear leyes constitucionales, dándole herramientas, porque ya estaba, desde el 2015, yo diría que mucho antes, desde el 2011, 2012, antes que falleciera el presidente, sí, el comandante Chávez, ya venía habiendo en el país un proceso de atacar al pueblo venezolano a través de la comida, aprovechándose, y esto hay que decirlo y recordarlo, de que el 70% de los alimentos que consumíamos los venezolanos los manejaba la empresa Polar a través de su organización. Y la empresa Polar se fue prestando de alguna manera al proceso de ir generando conflictos entre las comunidades, producto que empezó a escasear una serie de productos. La gran mayoría, vuelvo y repito, que provenían con el argumento de que no recibía supuestamente, digamos, el dinero. Recordar que la empresa Polar recibía de los 52 mil millones de dólares que producía la industria petrolera en el año 2015, 2016, 2017, fue su pico más alto, ¿verdad? La empresa Polar recibía nada más en subsidios para traer sus materias primas casi 8 mil millones de dólares. Era una de las 3, 4 empresas privilegiadas
La otra eran la famosa Procter Gamble, la empresa Colgate, que recibían aproximadamente más de 20.000 millones de dólares en subsidios para sus productos. Y esas empresas se prestaron a esa situación de generar conflicto a través de la escasez, que trajo como consecuencia la victoria de la oposición extremista en la Asamblea Nacional del 2015, que tanto daño le hizo al país, porque a partir de ahí y a raíz de ahí, de esa victoria de la Asamblea Nacional, esta asamblea se salió del marco constitucional y empezó de alguna forma a generar también conflicto y a estimular la violencia que se expresó con mayor fuerza, no solamente en el 2014, sino en el 2017. Y es la Asamblea Nacional Constituyente quien paraliza esa violencia extrema que habían generado. Recordamos también la situación de que muchos miembros de la Policía Nacional Bolivariana fueron heridos con bombas cuando pasaban en una situación que se estaba extremando peligrosamente hacia una guerra civil. Y en la Asamblea Nacional Constituyente, una vez que se instala la Asamblea Nacional Constituyente con la presencia de 545 constituyentes, la creación de 22 comisiones, la presencia de todos los sectores, el sector trabajador, el sector de los pensionados, el sector de los profesores, el sector de los médicos, el sector de la salud, el sector de la juventud, es decir, una constituyente que fue un abanico de participación de movimientos sociales y donde unos fueron elegidos de manera uninominal y otros fueron elegidos a través de las listas. Una pluralidad de presencia de sectores del pueblo, sector campesino. Ahí tuvimos desde el papero de Mérida Ismael, claro, vale, hasta Lalo. Ya Por ahí se reportó ahorita, mira, ya por ahí se me reportó Lalo, se me reportó Frankie hasta gente como la presidenta encargada mira, tuve que quitar el de la teléfono, Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, ahí empezamos a trabajar, no solamente trabajamos la ley constitucional de los CLA, para garantizar la comida. Pero fíjate, Rafael, mira, yo con la humildad del caso, yo tengo 5 trabajos postdoctorales, ¿no? Y el trabajo que yo hice con el padre Bolívar, una de las cosas que nosotros y yo proyecté era el tema de todo lo que es la memoria histórica. Nosotros no podemos hablar aquí, por eso es que yo soy muy delicado con el programa. Esto es un hobby para mí. Y nadie me paga por esto. Porque uno tiene que tener la bayoneta calada aquí defendiendo la patria, pero con contenido y con algo que es importante, que son los invitados. Fíjate, nosotros no podemos dejar a Delcy ahorita con una perfecta visión de gestión de gobierno y no explicarle al pueblo hoy el por qué ella tiene todo este fundamento perfecto. Nosotros vivimos una guerra sin cuartel. Tuvo que venir un 1 de mayo nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y lanzar el proceso constituyente. Ese proceso constituyente sacó a los golpistas del poder ciudadano. Golpista, ¿por qué? Porque estaban contra la Constitución. Y por eso es que hoy nuestra ex constituyente, presidenta de la República encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, llama a la unidad nacional y al respeto por nuestra fórmula, que es entendernos entre nosotros. Bueno, la ley de antibloqueo... Te dejo eso ahí porque ahí tenemos un video. Indudablemente la ley de antibloqueo fue un debate muy fuerte en lo interno de la constituyente, porque si de alguna manera era una forma de ir rompiendo caminos, buscando caminos para ir construyendo una nueva economía productiva en el marco de más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales. Teníamos casi 800 en ese momento, creo, 700, 800. Y en ese momento, pero pues, el tema de la ley de los CLA, la discusión que se dio con el tema de los CLA, la posibilidad de que se le entregara la responsabilidad a las comunidades para que las comunidades hicieran la distribución, la escasez que había producto que había prácticamente la industria petrolera había bajado de más de 2 millones de producción a 400.000
de 52.000 millones de dólares que habíamos recibido nosotros en el año 2016, prácticamente en el año 2018, 2017, 2018 se recibieron menos de 400 millones de dólares. No había recursos para ir adelante y había que direccionar esos recursos para garantizar en principio la comida. Fue la etapa también aquella donde sobre todo atacaron a la mujer, básicamente con las toallas sanitarias, con todo lo que tenía que ver con el tema de las limpiezas de la cara, del embellecimiento, buscando que el sostén de la organización de la Revolución Bolivariana, que el 70% está en manos de las mujeres, eso hay que decirlo de alguna manera, a través de los consejos comunales, a través de los comités de salud, a través de los distintos comités que conforman esos consejos comunales, fuera la primera que de alguna manera cuestionara al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Mira, vamos a ese video, Delcy. Claro. Mira, Delcy, tú no estás sola. ¿Ah? Tú eres bueno, yo creo que no se pierde el rango de constituyente. No, somos constituyentes hasta una nueva elección de una nueva constituyente. Ella es nuestra constituyente, del año 2017. Vamos a ver ese video, Delcy, vamos a verlo. Proceso de recuperación de la industria petrolera, petroquímica de Venezuela en el marco de un bloqueo económico, criminal, ilegítimo, sin precedentes. En diciembre del 2025 me correspondió el honor de informar a Venezuela que habíamos llegado a 1.200.000 barriles de producción en nuestra industria. Y atravesamos ya nosotros el bloqueo naval, ustedes lo saben. El presidente Nicolás Maduro sentía un gran orgullo de lo que habíamos alcanzado. Y yo particularmente no había podido personalmente agradecer a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras. Hoy por muchas razones vengo aquí con la Junta Directiva de PDVSA, gracias hermanos y hermanas, Jorge, José, Rosana, por sus palabras. Vengo aquí a darles las gracias. Gracias, porque sabemos el esfuerzo de nuestros trabajadores, petroleros, gasíferos, de la petroquímica. Sabemos el esfuerzo que de sus manos han surgido bienestar para el pueblo venezolano. Pero yo sé también no solamente el esfuerzo por el bienestar y la felicidad social y económica de Venezuela, sino también, sobre todo, conozco el espíritu de lucha de nuestros trabajadores, de unos trabajadores que no se rinden, nunca se han rendido. Sé que esta refinería, durante el sabotaje petrolero del año 2002, nunca se paró. Aquí estuvieron de pie los trabajadores garantizando el combustible para Venezuela. Y es verdad que el año 2025, por primera vez en una década, Venezuela no tuvo que importar combustible porque fueron las refinerías venezolanas, el complejo refinador de nuestra patria, quien garantizó el combustible para el pueblo venezolano. Revisamos nosotros en la Junta Directiva los planes para el año 2026 y ya habíamos incorporado incluso procesos para exportar combustible y se van a mantener. Pero ustedes también saben los días que hemos vivido, saben que tuvimos que recortar producción porque estábamos imposibilitados de exportar un barril de petróleo por el bloqueo naval que Estados Unidos se había atrevido a hacer. Y el 3 de enero cruzaron la línea roja. Y la respuesta de nuestro pueblo, yo tengo que decirle que es la respuesta de los hijos y las hijas de Simón Bolívar, porque el extremismo esperaba ese zarpazo contra Venezuela para caotizar nuestro país. Y la respuesta de todo el territorio nacional, de todo nuestro pueblo, fue calma y cordura, como nos decía el presidente. Vamos con fortaleza a la defensa de nuestra patria. Y lo dijimos cuando nos tocó
hacer homenaje a los héroes y a las heroínas que murieron en combate el 3 de enero. Y le dijimos, vamos cara a cara con el gobierno de los Estados Unidos, vamos a resolver nuestras diferencias, nuestras controversias históricas a través de la diplomacia bolivariana. Vayamos pues, como hijos que somos e hijas de Simón Bolívar, de Ayacucho, de Urdaneta, de Manuela Sáenz, de nuestras heroínas, de Josefa Joaquina Sánchez. Vamos con ese espíritu de grandeza, de dignidad y de honor, vamos a la batalla diplomática, frente a frente. Y le hemos dicho, no tenemos miedo, no tenemos miedo, porque si algo debe unirnos hoy como pueblo es garantizar la paz y la tranquilidad de esta patria. Ayer instalamos justamente el programa para la convivencia democrática y para la paz. ¿De qué se trata? Nunca pensamos, y una capital suramericana muchísimo menos pensó que sería agredida militarmente por una fuerza exterior. Le tocó a la cuna de nuestro libertador, Caracas. Le tocó al Estado La Guaira, al Estado Miranda. Le tocó enfrentar lo que significa lo más oscuro que puede tener un ser humano, que es la guerra contra un pueblo noble, en condiciones completamente desiguales. Pero ahí estuvo nuestro espíritu de dignidad, de resistencia y de combate. Y el tiempo por venir, lo decíamos ayer cuando instalábamos este programa para la convivencia democrática y por la paz, debe encontrarnos a todos los venezolanos y las venezolanas de bien, a luchar por la paz, hermanos y hermanas, en unión nacional, a luchar por la convivencia desde la diversidad y la pluralidad. Quienes piensen distinto, bienvenida a la discusión con respeto. Quienes busquen el daño y el mal para Venezuela, que sean completamente rechazados y separados de la vida nacional de esta patria. Quienes se atrevieron a ir a los Estados Unidos a dar las gracias por el bombardeo contra nuestro pueblo, no merece la dignidad de este país ni su gentilicio. No lo merecen. Quienes han pedido bloqueo, invasión, que cayeran las bombas sobre nuestro territorio, que fuese profanada nuestra integridad territorial, no merecen nuestro gentilicio. Fíjate, yo veo, con todo respeto a la doctora Delcy, a mí no me gusta estar con tuteo, respeto, veo a la constituyente, sí. Veo, es una constituyente, vemos toda una visión de cómo tenemos que abordar esta fórmula, como decía Clausewitz, la política por otros medios para abordar la guerra y la diplomacia bolivariana de paz, pero la gestión de gobierno. Le habla directamente a la clase trabajadora sin face to face. Tú estuviste en el 2002, porque yo me recuerdo, yo estaba en la universidad, tú estabas metido allá como los profesionales y como ingeniero que eres, chico. Dándole presidente, en ese momento era presidente del Centro de Ingenieros del área metropolitana. Me acuerdo que conversamos, y me tocó nosotros como activarme precisamente en el marco del paro petrolero, después del golpe de Estado del 2002, 11 de abril del 2002, y el regreso del presidente Chávez. La ofensiva de la derecha fue asumir el paro petrolero y bueno, prácticamente fue una situación sumamente complicada porque la gran mayoría de los trabajadores profesionales estuvieron en brazos caídos. Prácticamente la campiña quedó sola, todos los centros operativos en Monaga, Punto Fijo, El Merito, Zulia, prácticamente fue paralizado. Colocaron ellos el barco Pilín León, el famoso Pilín León, en el centro de Maracaibo como un símbolo de la violencia que ellos estaban generando. Fue, a mi juicio, un paro estructurado
con mucha fortaleza. Ellos habían llegado, prácticamente llenado los inventarios, lograron prácticamente que se paralizaran la mayoría de los pozos, tanto en Occidente como parte de Oriente. Generaron un daño patrimonial. Es un daño porque la recuperación, lo más difícil de la recuperación es del pozo, cuesta el doble. Claro. Y eso es prácticamente lo que ha sucedido y lo que dañó después la industria petrolera, porque prácticamente el paro dejó una situación sumamente complicada, sobre todo porque mucho producto quedó en los oleoductos, en las tuberías. Fíjate, ahí hay un tema que va concatenado con esto, porque tenemos que tener una línea conductora. Yo no quiero aquí ser su analista, no, eso le tengo miedo, porque eso no le llega al pueblo. Claro. Ojo con esto. Fíjate, todo esto que hemos vivido en el 2002, por eso es que yo veo a Delcy. Delcy le está hablando con la claridad meridiana. Ley que tiene que reformarse. Hoy debe estar ya esa discusión allá. Y ahí está Jorge, con Jorge ahí estamos blindados. No, pero ahí voy, ya va una preguntita ahí. Reforma de la ley de hidrocarburos, reforma de la ley de minería, eso va concatenado, adaptarnos a una nueva realidad económica, porque eso es la misma ley antibloqueo, chicos. Claro, claro. Lo que pasa es que la ley antibloqueo surge en el 2017, claro, específicamente en el 2018. Ajá. Y fue un camino que no fue fácil tampoco manejarlo, porque las condiciones eran sumamente complicadas. Acuérdate que nosotros nos tuvimos que meter dentro del camino de las rutas fantasmas para poder llevarnos. Había que sortearnos como sea. La ley antibloqueo permitía unas otras formas de comercialización y de producción que de alguna manera nos permitía a nosotros alcanzar niveles o tener divisas. Gracias, Gaucho, gracias. Fíjate, te agradezco esto, fíjate. ¿Por qué entonces vamos a reformar hoy las leyes? Para no estar por esas vías, sino vamos a legalizar las cosas. Claro. Eso es lo que quiere decir. Claro, además hay una cuestión ahí que era la manera como tú te ibas a relacionar, porque nosotros la ley de hidrocarburos hablaba del 30% de la regalía, pero en unas condiciones normales, donde no había ningún tipo de medidas coercitivas unilaterales. Ahí, bueno, la posibilidad de que tú hicieras alianzas con empresas nacionales y con empresas internacionales para tratar de levantar la producción, obligaba a que tú cedieras algunas de tus elementos que manejaban la ley de hidrocarburos. A pesar de que la ley de hidrocarburos que lanzó el comandante Chávez, que fue modificada en el 2006, que en ese momento el presidente de la Asamblea Nacional es el camarada Nicolás Maduro Moro, y el que firma la modificación, hablaba de la posibilidad de que nosotros, si un pozo, si un bloque no estaba en condiciones de generar, digamos, la ganancia para generar el 30% de la garantía, el Estado venezolano podía aceptar de que bajara hasta el 20%. Hoy entiendo que la ley antibloqueo no solamente hablaba, le daba el elemento no solamente de saltarse ese elemento, sino de tratar de negociar con empresas, que no era fácil, porque nosotros estamos en el casco del Caribe y tarde o temprano el imperio iba a venir a bloquear totalmente, porque bueno, ¿cómo es posible de que yo le haya lanzado más de 1000 medidas coercitivas unilaterales y estos tipos están parados? No he podido hacer el cambio de régimen que me planteé con Nicolás Maduro. Entonces, bueno, tuvo que venir con su armada, tuvo que venir con sus barcos, tuvo que venir a asaltar, a piratear barcos petroleros que llevaban parte de esas rutas, iban hacia India, iban hacia China, iban hacia Irán, iban hacia la misma Rusia, y parte de esas rutas también se vendía en el mar adentro, o sea, en lo que llamaban el mercado spot, que es ese mercado spot el que se vende en alta mar. Claro. Por supuesto que con pérdidas para nosotros, porque eso también hay que decirlo. Si el petróleo estaba costando $60, nosotros cuando vendíamos ese petróleo vendíamos a 40, a 30, porque nosotros lo que andábamos buscando era recursos, divisas, quien nos comprara el petróleo, porque de otra manera íbamos a tener los inventarios, como lograron ahorita con la Armada norteamericana,
prácticamente no permitir la salida de petróleo, nosotros teníamos los inventarios llenos y por eso teníamos más de 50 millones de barriles de petróleo en este momento en inventario y con la posibilidad que se pararan aguas abajo los pozos, que era mucho más difícil recuperarlo. Por eso es que saludamos la acción de la presidenta encargada de permitir la venta de esos 300, 500 millones de dólares que ya ingresaron al país en función de que se le diera salida a los inventarios, poder estimular nuevamente la producción de los pozos. Pero fíjate, Rafael, vamos a seguir conectados en el próximo segmento con el tema petrolero, porque que sea la misma constituyente y presidenta de la República Bolivariana de Venezuela encargada del Eloína Rodríguez Gómez, porque ella también da un prisma de la experiencia, porque ella es ministra del petróleo. Sí. Y así es que tiene que ver con la economía, el petróleo. Todos tenemos que estar concatenados hoy, porque es el bienestar y la política social, que ya se crearon dos fondos, pero vamos a escucharla a ella en el próximo segmento, no se separen. Por eso es que a mí no me gusta traer ni leguleyos, ni nada, sino por el contrario, potabilizar la comunicación hoy. Mira, tú debes que dejar el teléfono a un lado, chico, ¿eh? Tú debes que dejarlo a un lado de hace rato. Tanto constituyente porque me van a regañar, me han mandado mensajes como el pueblo todo. Estamos activos, gente de FAN. Somos un cañón comunicacional por la paz. 10 años tiene aquí referente informativo. Gracias a Omar Vargas, Wilder. Tenemos a un trabajador social y a un doctor aquí activo en el equipo de producción, porque no es poca cosa hoy con este equipo perfecto. Tenemos a Gaucho de la Armada, tenemos al Ejército aquí, tenemos a la Guardia Nacional, a todo y a nuestra aviación militar bolivariana, nuestros equipos técnicos, ¿ah? Y te tenemos a ti, chico constituyente. La milicia. Vamos a irnos a una pausa. Bueno, seguimos, ¿vale? Seguimos en esta fórmula perfecta. Quiero agradecerle a este Dios que nos lleva como siempre, que es importantísimo darle vida a una comunicación diferente, pero también dentro del referente se estudia, se hace y se describe con profundidad cada tema. Más aún que tenemos 10 años con medidas coercitivas unilaterales desde que nació referente informativo. Y para nosotros cada escalafón de estudio es importantísimo, porque son 7 ámbitos, como le digo a todos los usuarios, Rafael, y vienen mensajes, mira, llegan mensajes de todos los subsectores, pero tenemos 2 dimensiones, que es la dimensión tecnológica y la dimensión jurídica. ¿Por qué? Porque las medidas coercitivas entraron dentro de una dimensión que son parte de la guerra, ahorcar, asfixiar, son parte hoy de lo que diariamente el mundo sufre con el Estado profundo. Pero nosotros tenemos una diplomacia bolivariana de paz. Nosotros describimos y proyectamos la direccionalidad del respeto mutuo y de generar relaciones internacionales de respeto. Y tenemos a Delcy, no sé si queremos verla en una segunda visión que hace directamente con la clase trabajadora, directamente, que ocurrió con la clase trabajadora petrolera. Vamos a verlo para comentar todo esto que estamos conversando hoy. Desde esta industria estamos a la vanguardia de la felicidad económica y social de Venezuela. Y nos toca ahora convertirnos del país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio. Nos toca ahora convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo y de gas. Y no tener miedo a la agenda energética, ni con los Estados Unidos, ni con el resto de los países del mundo. Es un derecho de Venezuela la diversidad en sus relaciones internacionales. Y hemos presentado el 15 de enero ante la Asamblea Nacional, hemos pedido el apoyo
del Poder Legislativo para que la Ley Orgánica de Hidrocarburos, creación de nuestro comandante Hugo Chávez, donde sus preceptos y principios intocables e intactos, como es la soberanía energética, la propiedad sobre nuestros recursos que están en el subsuelo, bueno, puedan ser explotados para la felicidad económica de Venezuela y para la felicidad social de nuestro pueblo. A mí me complace mucho, porque lo que estamos incorporando a esta ley había sido presentado por el presidente Nicolás Maduro en la ley antibloqueo, que son modelos de gestión. Ustedes, trabajadores y trabajadoras, lo saben. Los CPP son famosos ya en el mundo. Los contratos de participación productiva petrolera de hidrocarburos son famosos en el mundo. Hoy todo el mundo pregunta qué son los CPP. Y yo le tengo que decir, el primer CPP que firmó PDVSA fue en abril del año 2024, en un campo que estaba produciendo 23.000 barriles día. En diciembre del 2025, ese campo cerró en 110.000 barriles diarios. ¿Sirven o no los CPP? ¿Sirve o no un modelo que creamos en el marco de la coyuntura antibloqueo para explotar nuestras reservas energéticas a favor de Venezuela? Lo que queremos justamente es que todos esos modelos exitosos de la ley antibloqueo sean ahora incorporados a la ley orgánica de hidrocarburos para dar mayor expansión a nuestra productividad y para recibir grandes caudales de inversión nacional e internacional. Al esfuerzo propio de Venezuela, que se sumen las capacidades nacionales e internacionales para desarrollar nuestras reservas. Lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, que esos barriles que están en campos verdes, que ahorita requieren inversión, se conviertan en salario, se conviertan en agua, en electricidad, en vialidad, en alimentación, en salud, para nuestro país, para nuestro pueblo. Ese es el camino que nos toca a nosotros ahora, enrumbar a Venezuela y dar la lucha por la libertad de un hombre inocente, el presidente Nicolás Maduro, y de una mujer inocente y valiente como la primera dama Cilia Flores. Queridos trabajadores y trabajadoras, esta etapa nos ha fortalecido, porque los días de diciembre, mientras estaba un terrible bloqueo naval, ya nosotros teníamos plan B, C, D y E. Y ahí siempre estuvo presente, fue el ánimo luchador, combativo y libertario de la clase trabajadora de PDVSA Gas, de Pequibén. Sé que aquí están trabajadores de Petrocedeño, de Petrororaima, del TAE, de los mejoradores, del gas, de la división de mejoradores. Sé que aquí están. ¿Saben? Y ustedes saben de lo que estamos hablando. No creyeron, pero ya nosotros cerramos un contrato para exportar la primera molécula de gas de Venezuela. Y ahora vamos por más, vamos por más. Venezuela también puede ser una potencia gasífera. Esas reservas en petróleo y en gas deben convertirse en felicidad, desarrollo, prosperidad y esperanza para el pueblo venezolano. Y nosotros sabemos, desde el alto mando político o militar de Venezuela, nosotros sabemos que contamos con los trabajadores y las trabajadoras de la industria de los hidrocarburos. Así que, hermanos y hermanas, mucha fortaleza, mucha paciencia. Fíjate, importante los CPPP. Sí. ¿Tiene esto? ¿Ah? Ahí donde está la adecuación hoy jurídica, ahí pongo yo como abogado la parte jurídica que hace falta para ir construyendo negociaciones con claridad ante lo que se tiene que hacer, que es el restablecimiento de parte de ellos, con el tema
de lo que son las órdenes ejecutivas y nosotros irnos adaptando en nuestras formulaciones de toda la institucionalidad jurídica, para ir teniendo dentro de todo lo que se llama, después de la voluntad, la confianza. Es trabajando esos temas. Por eso es que hoy, mira, tú sabes lo peor que uno puede tener, una comunicación que el que esté por aquel lado ya no entienda. Mira, yo quiero agradecerle primero a un Dios que nos dio esta oportunidad y también a ustedes que están dándole vida a un seguimiento hace 10 años. Tú fuiste constituyente, tú venías para acá, ¿vale? Ahorita tengo a Lalo brincando por aquí en el Estado de Mérida. Saludos a Lalo. A la clase trabajadora con Frank Quijada, ¿vale? Te mandó saludos. ¿Ah? Y a otros más. Lo que pasa es que tuve que despegarme el teléfono. Ahora, ¿qué podemos decir con esta claridad estratégica de nuestra constituyente y presidenta encargada Delcy Eloína Rodríguez Gómez en cuanto a toda esta fórmula de gestión de gobierno? Sí, lo que pasa es que fíjate, el tema, ella habla ahí de un pozo que producía 23.000 barriles diarios y después que se firma el CPP, Producción Productiva Petrolera, que estaba en la ley de antibloqueo, el pozo produce a final del año 2024 118.000 barriles, o sea, se supera casi en 400% la producción petrolera. El tema es el tema de la negociación, porque un pozo que está produciendo 23.000 barriles y tiene una capacidad superior, tiene un problema de producción, ¿no? Que hay que activar, y eso tiene un costo muy fuerte. Y lamentablemente, claro, necesitas inyección de dinero fresco, pero en el marco de las medidas coercitivas unilaterales, eso es lo que hay que entender. En el marco de las medidas coercitivas unilaterales, tú tenías que hacer negocios que de alguna manera le permitieran al inversor, en este momento, sea empresa privada o empresa nacional, garantizar su inversión, y hacer algunas concesiones. La ley antibloqueo, repito, te permitía hacer concesiones, saltarte, en este caso, la ley de hidrocarburos. Claro. Porque, bueno, la ley te habla de que tú tienes que tener regalía del 30%, pero en el marco de una empresa mixta que está explotando un territorio y está explotando unos pozos petroleros, en el cual uno de los socios, que somos nosotros, el Estado venezolano, no tiene capital para poner. Entonces tiene que de alguna manera garantizarle la inversión global, fíjate, total al empresario. Gracias, Gaucho, gracias, fíjate. Mira, te agradezco esa toma. Un emprendedor ahorita, que va ahorita, por ejemplo, ¿qué mensaje nos llegan? ¿Ah? Un emprendedor ahorita necesita un crédito. ¿Ah? El banco o la persona que le da el crédito no le va a dar los recursos si no hay garantía. Claro, indudablemente. Entonces, en este caso la garantía jurídica es lo que nosotros estamos estableciendo, porque tenemos el poder del Estado que lo lleva Delcy. Tenemos también nuestra territorialidad que están los recursos, pero falta un andamiaje jurídico que le permita al inversor, ayer lo dije, lo he dicho varias veces, la Chevron tiene aquí 100 años. Sí. ¿Ah? Entonces fíjate, pero hay que darle una seguridad jurídica importante, urgente y ya, porque esos recursos van, porque hay dos fondos, uno que va para los servicios públicos, que tenemos en el segmento que viene y en el otro, pues no se vayan todavía, y nos vamos a ir ahorita a la pausa. Tenemos el tema del Consejo Federal de Gobierno. Hay un trabajo estratégico ahí también, que ella también lo lleva, y que hay aporte de parte de uno también, que uno puede seguir construyendo, porque ahí hace falta una fórmula territorial. Bueno, es que fue con Chevron que se hizo el CPPP. Pero claro, pues ahí te dejo eso, para que tú nos des esa visión. Me engancho es para la pregunta, porque estamos tratando, Rafael, de generar riqueza. No, y no es eso nada más, es una comunicación que potabilice, que llegue. No es la guerra cognitiva únicamente. Señores, por favor, yo le agradezco a nuestro público y nuestro andamiaje cómo nosotros le llegamos a ellos. Entonces, en una negociación, un emprendedor hoy necesita los recursos. Si el que te lo va a dar ve la confianza, ve el andamiaje jurídico, te lo da y tú puedes salir rápido a trabajar. Eso es lo que estamos buscando. En 2 palabras, estamos logrando hoy, por medio de vitalizar, hacer unos ajustes en la ley de hidrocarburos y de minería, lograr
esa fórmula de inversión urgente hoy que necesitan, producto de las medidas coercitivas unilaterales, que estos pozos quedaron inactivos. ¿Qué podemos decir de todo esto? No, indudablemente que es una estrategia de tratar de buscar recursos, de generar recursos, porque no solo, la ley de hidrocarburos, que fue reformulada también en el año 2006, también te permite no solamente recibir dinero, sino hacer negociaciones en el cual el inversor con lo que tú vas a trabajar, porque es una empresa mixta y donde tú tienes la mayoría de las acciones, pueda garantizar recuperar su inversión, claro, en el menor tiempo posible. Y tú le puedes dar... ganar todo. Claro, si antes me tenía que dar el 30% de la regalía, pero él hizo una inversión, la inversión total de dinero, yo le doy una posibilidad de que él tenga de regalía o pague de regalía un 20%, un 15%. Finalmente yo voy ganando sobre el tema de la extracción, voy ganando sobre los impuestos, voy ganando, o sea, es una estrategia de ganar en el marco de las medidas coercitivas unilaterales. Este CPP se firmó con Chevron y Chevron de alguna manera tenía los permisos de OFAN, porque bueno, le dieron la oportunidad. Acuérdense que es Chevron Texaco, que es también donde están los Bush, George Bush y el padre y el hijo y todos los hijos, John y toda esa gente. De alguna manera ellos lograron, en el marco de las medidas coercitivas de Trump, que es un republicano, obtener un permiso para la explotación. Y en ese marco ellos no podían hacer nuevas inversiones, sino era con la producción y con el dinero que sacaban. Sí, le permitieron lo que había. Claro, y con eso ellos firmaron con este CPP del 20. O sea, de manera que fue una estrategia. Fíjate que el primer CPP, como bien lo dice la presidenta encargada, se firma en el 2024 y nosotros habíamos aprobado la ley antibloqueo en el 2020. Imagínate una empresa como PDVSA dar el salto de esa manera buscando mecanismos para generar riqueza. ¿Cómo tú ves esa estrategia? No, esa estrategia yo la veo excelente, porque ahora eso va a ser parte de la ley, y en función de ser parte de la ley nos va a permitir a nosotros ser más ágiles con los inversores, con los que formen las empresas mixtas para la producción, porque lo que nosotros necesitamos es elevar. Mira, aquí está Pero el plan fíjate, de la paz. ojo con el charlatán, ojo con el fake news y toda la andamiaje que puedan venir a hablar paja. ¿Ah? Aquí tenemos hoy una reflexión estratégica. Tenemos Aquí un está el constituyente. plan de la patria. Pues aquí tenemos un constituyente. Es agilizar urgente, darle motor de agilización urgente a lo que es hoy una importancia, que es optimizar nuestros ingresos. El primer plan de la patria. Y el tercer objetivo estratégico, convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político, dentro de la gran potencia naciente de América Latina y del Caribe, que garantice la conformación de una zona de paz de nuestra América. Puño y letras del comandante Rafael Chávez Frías. Pero además aquí dicen alcanzar la capacidad de producción de crudo hasta 3.3 millones de barriles para el año 2014 y de 6 millones de barriles diarios para el año 2019. De él sí no está diciendo nada distinto a lo que el presidente... ¿Tú sabes lo que me gusta? Que aquí nosotros no Rafael tenemos... Eso es lo que tú dijiste, para no interrumpirte. Esas son las palabras de Hugo Chávez y lo está materializando Delcy. Pero aquí no tenemos ni teleprompter, ni libreto, ni nada. Aquí lo que tenemos es estudiosos que vienen a potabilizar una comunicación diferente. Y lo más importante que dice aquí en el 312, desarrollar la faja petrolífera del Orinoco para alcanzar mediante las reservas probadas, que son 350 mil millones de barriles, ya certificada una capacidad de producción de 4 millones de barriles diarios para el año 2019. O sea que nosotros tenemos un retraso casi de 7 años, producto de las medidas coercitivas unilaterales. Pues, danos esa visión. Hay un retardo de 7 años. Claro, porque las medidas coercitivas unilaterales no permitieron. Fíjate tú, el petróleo de la faja petrolífera, el petróleo venezolano, que un crudo de la faja petrolífera está pesado y pesado, generó en la costa oeste de los Estados Unidos, específicamente en las petroleras, la creación de plantas refinadoras exclusivamente para ese petróleo. Cuando se dan las medidas coercitivas
unilaterales y donde prácticamente se disminuye prácticamente la actividad de la refinería en la costa este de los Estados Unidos en más del 70%, ellos intentaron sustituir el petróleo venezolano con petróleo pesado venido de Rusia. Estoy hablando de los petroleros norteamericanos, los mismos que le dijeron a Trump que ellos habían trabajado con el Estado venezolano durante muchos años, más de 100 años, y no habían tenido conflicto. Esa fue la primera gran contradicción del señor Trump después del bombardeo del 3 de enero. Cuando él sentó las petroleras creyendo que eso era un proceso inmobiliario. No, las petroleras le dijeron, no, un momento, yo salí de Venezuela porque tú creaste unas medidas coercitivas unilaterales y me ibas a sancionar a mí. ¿Cuál es el resultado de esos 8 años de medidas coercitivas unilaterales? Ajá, ahí está. No hubo cambio de régimen. Maduro logró resolver el conflicto, mantener la unidad del pueblo venezolano, mantener la revolución bolivariana, y nosotros como empresa petrolera hemos perdido más de 70.000 millones de dólares producto de las medidas coercitivas unilaterales. De alguna manera esas medidas coercitivas unilaterales permitieron desarrollar el multilateralismo. Eso le dijeron las petroleras a Trump, porque China se posesionó del 30% del territorio de esas medidas. O sea, tus medidas, lejos de lograr tu objetivo inicial, nos produjo pérdidas a nosotros, es decir, a las empresas petroleras norteamericanas, y generaron todo lo que tú querías parar. El desarrollo del multilateralismo, que era lo que de alguna manera había planteado el presidente Chávez hace 20 años. Conectarnos con lo de hoy, ya va, conectarnos con lo de ahorita, porque es importante, ¿no? La Reserva Federal anda anunciando que quiere seguir tutoreando a Venezuela. Nuestra presidenta constituyente, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, le dio una respuesta clara, precisa y de respeto, que es la apertura, el mantenimiento económico con respeto entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Qué opinas tienes tú con todo esto que estamos haciendo? La prepotencia creyendo que van a doblegar a un pueblo porque, bueno, hicieron la agresión más vil y los asesinatos a sus compañeros. Pero esa prepotencia se ha encontrado con la fortaleza, la calma, la cordura y los nervios de acero del pueblo venezolano. Le conviene a Estados Unidos hoy, a toda esa sociedad que tiene bastantes problemas, cerrar las relaciones comerciales de respeto con Venezuela. No le conviene, porque todas las refinerías del oeste de los Estados Unidos están trabajando a un 30-40% productos que fueron refinerías producidas y generadas nada más para trabajar con ese petróleo extrapesado venezolano. Y en la medida que llegue ese petróleo, esas refinerías se van a reactivar empleo, va a bajar la gasolina, va a bajar los costos, va a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano, del pueblo estadounidense. Ahora fíjate, y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos fue importante. Que tengamos nuestra presidenta hoy, tengamos relaciones diplomática aquí en Venezuela. Bueno, indudablemente que nosotros tenemos, el objetivo principal de nosotros es liberar al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente, la diputada Cilia Flores. Y en función de eso nosotros tenemos que mantener un hilo de comunicación permanente con nuestro presidente, que se declaró prisionero de guerra y que está acudiendo a lo que son los acuerdos de Ginebra, porque él es como él dijo, un hombre decente, que es presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y fue sacado de su casa en una acción militar. No fue capturado por ninguna policía ni nada por el Estado. Por lo tanto, él se declaró prisionero de guerra y en función de eso y por la solidaridad que ha presentado el pueblo estadounidense, es impresionante cómo el pueblo estadounidense se ha volcado a ser solidario con el presidente Nicolás Maduro y con la primera dama Cilia Flores. Es impresionante la gran cantidad de carteles, sobre todo en Nueva York, en el Bronx, donde el presidente Chávez, después que dijo que
que en su intervención en la ONU dijo que había estado el diablo, el señor Bush, y que olía súper, se trasladó al Bronx, específicamente a los sectores más populares, y dijo que iba a través de SIGO a donar de alguna manera recursos energéticos para que la gente pudiera pasar el frío. Ese es producto de ese esfuerzo del comandante Chávez, que hoy se ve reflejado en ese proceso de solidaridad para con la revolución bolivariana por parte del pueblo neoyorquino. Vamos a irnos a una pausa. Quiero agradecerle al constituyente Rafael Argotti, a todos los mensajes que llegan. Quiero agradecerle, de verdad, es un esfuerzo permanente, pero para nosotros es una vocación de cómo se logra, Rafael, con todo el respeto y la consideración, llevar una comunicación diferente. Agradecerte a ti, de verdad, gracias, todo el esfuerzo que tú haces. Vamos a irnos a una pausa, no se separen. Y hemos hablado de petróleo, de gas, de minería, pero ¿hacia dónde va eso? Dos fondos estratégicos que tiene nuestra constituyente, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Uno, para el tema del ingreso de toda la clase trabajadora pensionada, y otro es para los servicios públicos. Nosotros venimos, Argotti, con Mari, con Wilder, con el tema de lo que es estratégicamente la descentralización, que es importante. Por eso es que hoy apremiamos en ver ese encuentro, que eso lo lleva Delcy cuando era la vicepresidenta, cómo están ante toda esta guerra que teníamos y tenemos, cómo las regiones se están desarrollando. Claro, ahí ella habló algo que nosotros lo tenemos en estudio, pues que es claro y preciso. Son el tema territorial, el tema de la compensación en cuanto también a los números de habitantes, que ahí es donde tiene que venir el impulso estratégico de un Consejo Federal de Gobierno que logre esas asimetrías, lograr equilibrar. Yo creo que es la palabra. Ahí tenemos un video, no sé si tú querías un comentario antes de irnos al video. No, vamos a ver el video. Usted es el que manda aquí, ¿vale? Constituyente igualmente, ¿vale? O sea, que yo me recuerdo, mira, y eso es una anécdota, ¿no? Yo localicé a Rafael. Rafael estaba metido en una comisión por allá, estaba en el edificio en ese momento, las cosas no eran fáciles. En la calle estaba ardiendo todo y como las tomas de decisiones que tuvieron que hacerse, y tú me lo recordaste. Casualmente él sí era la presidenta de la Asamblea Constituyente. Sí. No, eso fue de verdad un andamiaje de lograr acabar con una violencia y lograr la paz que la tenemos que mantener hoy, respetando al contrario, como lo dice Delcy, pero con claridad meridiana. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. Se está consolidando como un mecanismo extraordinario de democracia participativa y protagónica contemplado por primera vez en la Constitución de 1999, que dimos la progresión de una democracia representativa a la democracia participativa y protagónica. Y ya podemos decir que del 2024-2025 tuvimos 6 consultas populares, que nos permitió la ejecución de más de 35.000 proyectos y que ha permitido, si ustedes se ponen a ver cómo ha sido la ejecución de los recursos, un 96% los circuitos comunales, un 94%, 95% corrido las gobernaciones, un 82% las alcaldías, pero en general estamos marchando en el mismo ritmo, que significa llevar bienestar al pueblo de Venezuela en sus distintas áreas o transformaciones, la transformación económica, la transformación de ciudad humana,
de seguridad, de protección social, de ecología, de salud, del poder político, que es lo que estamos viendo acá, el poder político consolidado. A veces yo escucho, uno tiene que escuchar, que hay que reinstitucionalizar a Venezuela. Yo pienso que en Venezuela hay bastante institución. Quizá lo que hay que reinstitucionalizar y redireccionar son las expresiones extremistas y fascistas de algunos sectores de la política. Es lo que hay que redireccionar, corregir de raíz. Lo que hay que reinstitucionalizar es el ejercicio responsable de la política. Porque, de verdad, yo pienso, reinstitucionalizar, bastantes instituciones hay. Hasta el poder popular está institucionalizado. Fíjense ustedes este número. En el año 2025 habían 170 bancos comunales. Hoy hay 1.836. Crecemos en institucionalidad del poder popular. Hay ejercicio. Cada circuito comunal tiene su sala de gobierno, con representantes, voceros para cada transformación. Las alcaldías, ahí están los alcaldes y las alcaldesas. En las gobernaciones están los gobernadores y las gobernadoras. Ahí no hay vacío. Si uno nombra al gobernador del estado Cogede, hay gobernador. Gobernador del estado Amazonas, hay gobernador. Del estado Táchira, hay gobernador. Del estado Nueva Esparta, hay gobernadora. Del estado Bolívar, hay gobernadora. Ahí están, al frente de las instituciones. Donde se ha fallado, y se ha fallado porque debemos decirlo, es en el ejercicio de la política, porque hay sectores muy, pero muy vasallos de poderes externos que no están pensando en los intereses nacionales, pero que históricamente han sido proyectos comprometidos con los intereses foráneos, con poderes foráneos, y le han dado la espalda a Venezuela. Y por eso buscaron por todas las vías imponer un diputado que era presidente de Venezuela. Ha sido de las páginas más ridículas, artificiosas y burlescas en la historia de Venezuela. Y luego, bueno, lo que hemos vivido. Allí hay que corregir, hay que intervenir y hay que actuar. Y yo los invito a ustedes. Aquí hay una diversidad política partidista. Los invito de buen ánimo, de buen corazón, a que unidos trabajemos por la verdadera democratización de la política, donde nos encontremos los venezolanos y las venezolanas desde nuestra diversidad, pero con respeto y sin dar la espalda a nuestra patria, sin dar la espalda a Venezuela, sino que el único interés que nos una sea el interés del bienestar del pueblo venezolano y que sea, sin duda alguna, nuestra independencia y nuestra soberanía, para preservar nuestra integridad territorial. Lo digo con absoluta responsabilidad. Y pronto, en las próximas horas, vamos a estar dando anuncios en esa dirección, de cómo hacer con la política, de cómo hacer con la convivencia, de cómo vamos a afrontar con tolerancia, sin odio, sin violencia, las diversidades y la falta de similitudes en criterios. Pero debe imperar el respeto y debe imperar el derecho a la tolerancia, es un derecho humano. Y por eso aquí nosotros legislamos contra el odio y la intolerancia, porque sabemos que puede llevar a que quemen a un ser humano en una plaza por su color de piel o por su posición partidista. Ustedes ven que el extremismo solo lleva a la muerte, a la destrucción, a la violencia y al sufrimiento. No hay nada positivo ni en el extremismo ni en el fascismo. Los países que vivieron el fascismo en su manera más cruda
durante la Segunda Guerra Mundial y posterior, saben de lo que estamos hablando nosotros. ¿A dónde ha llevado el fascismo? Que alguien me diga algo bueno. Nada. ¿A dónde ha llevado el extremismo a Venezuela? ¿Qué han pedido para el pueblo venezolano? Lo que han pedido es bloqueo económico, sin precedente en la historia de Venezuela, sin precedente en nuestra historia republicana. Han pedido invasión, sin precedente. Han pedido ataque militar, sin precedente. Así ha sido. ¿Hay algo bueno en eso? Que alguien me diga aquí que hay algo bueno. No lo vamos a encontrar, hermanos, hermanas. Y por eso tenemos que trabajar en esta dirección. Bueno, a mí me complace mucho ver el balance. Lo dije en la presentación en la Asamblea Nacional. Fíjate, esto es importante porque vemos cómo, y comparto lo que dice nuestra doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que hay un detalle ahí. Ya se está reuniendo claramente con nuestros gobernadores, nuestros alcaldes y el poder popular, que también con la ley de los consejos comunales son electos. O sea, todo lo que uno habla de que es la elección de primer grado. Primer grado. Sí. Entonces uno ve hoy cómo está institucionalizado, vemos hoy cómo tiene que haber un diálogo sincero, no con cuestiones bajo la manga, que eso es lo que ha traído todo este tipo de violencia, este extremismo que viene de allá y ha conducido a muertes, ha conducido a un sinfín de cosas que tenemos que condenar. Es decir, cuando uno ve toda esta fórmula de lo que está ahí plasmado, es sin duda la institucionalidad democrática, que ella habla también de cómo este 2026 se va a lograr formular políticas para ir en profundidad, ya que hay ya una proyección de que hay ingresos que van a llegar producto de todo este andamiaje que se está instalando, y el que es importante al menos en este segmento, pues tenemos otro, lo importante de lograr claramente una regla de juego clara. Yo creo que es lo que busca nuestra presidenta, claridad en cuanto a la alta política. Volvemos con Foucault, con otros tratadistas, pero no me quiero ir por allá. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a quedar amarrados, como hacen los filósofos, en una piedra, y tenemos un programa perfecto, potabilizado. Es decir, hace falta hoy la ética política, apreciado profesor Rafael Argotti, de la ética realmente para ponernos de acuerdo a lo venezolano, a alejarnos de cualquier pretensión imperial o de otras corrientes que logren buscar es implosionar la tranquilidad y la buena política de entendimiento constitucional que podemos tener aquí. Bueno, abre las puertas hoy, Delcy, abre las puertas. Indudablemente que hay sectores entreguistas, siempre lo ha habido. Ya en 1902, cuando Cipriano Castro tuvo que enfrentar el bloqueo naval de los países de Europa, había un sector que ya 50 años antes, a raíz de la presencia de Zamora y la Guerra Federal y la continuación de la Guerra de Independencia a través de la Guerra Federal, un sector precisamente que de alguna forma tiene que ver con los actuales sectores del país, de la burguesía nacional, los Machado Zuluaga, toda esa gente, los Bulton, los Pietri, en fin, toda esa casta, los Amos del Valle que se llamaba, que fue a pedirle en 1950 a los Estados Unidos que invadiera para acabar con lo que había sido el proceso de la Guerra Federal y de alguna manera asesinar a Ezequiel Zamora. Ese mismo sector hoy está pidiendo bombardeo. Estamos en tiempo de Zamora ahorita, en febrero. Claro, estamos en tiempo de Zamora. O sea, ese mismo sector está en su misma línea estratégica y es por eso que ahí lo desnuda la presidenta encargada.
efectivamente hay una institucionalidad que está funcionando. Hay un país que estaba atónito y en shock frente a una agresión vil que culminó con el secuestro de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, pero que nunca se imaginó que lo que pedían esos sectores de bombardeo y de intervención militar fuera a ocurrir, además con la hazaña y con la alevosía con que vinieron el 3 de enero. Ahora fíjate, la Unidad Nacional, que ya tenía un tiempo, porque hablaste de Cipriano Castro, recordamos a Nicolás, vemos cómo eso viene corriendo acertadamente y perfectamente con Jorge, que tú lo conoces, ¿no? Claro. Lo conoces. Fue dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, político, fue vicepresidente de la República, fue presidente del Consejo. De la FCU también. No, fue presidente de la Federación de Centros Universitarios. Estuvo trabajando en el clínico después como del psiquiatra. Caracazo. Claro, estaba ahí. Ahí está. Junto con Joel Amaya, que era el vicepresidente. Entonces, pero fíjate, el detalle hoy es ver la experiencia que él tiene, que él lleva el tema de la conducción de la Unidad Nacional. Es perfectamente ese camino hoy que invitamos también nosotros a que todos tienen que insertarse en el camino de la Unidad Nacional. Claro, nosotros hoy necesitamos fortalecer la paz y sobre la base de la unidad, respetando la soberanía y la institucionalidad de nuestro país y nuestras leyes. Nadie puede venir como un cowboy a estar diciéndonos qué es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros somos dueños de nuestro petróleo. El señor Trump el 3 de enero decía que le iba ahora a administrar el país, que él era prácticamente el presidente de los Estados Unidos. No, el territorio de los Estados Unidos está en el norte de América. Aquí estamos nosotros en Venezuela, en el norte de Sudamérica. Para que tú vengas a gobernar aquí, lo primero que tienes que ser es venezolano. Y nosotros no podemos estar en una situación tutelada. Los periodistas y los entreguistas están tratando de hacer ver a través de las redes sociales que todas las decisiones que está tomando nuestra presidenta cargada son decisiones sobre la base del tutelaje. Eso no es así. Nosotros, incluso en la última entrevista del 1 de enero que tuvo con Ignacio Ramonet, el presidente constitucional Nicolás Maduro, le extendió la mano al imperio norteamericano para que sus empresas pudieran venir a desarrollar la industria petrolera, entre otras razones, porque nosotros tenemos más de 150 años de alianza petrolera con los Estados Unidos y toda la tecnología de nuestra industria petrolera es tecnología norteamericana. Cuando llegan las medidas coercitivas unilaterales, era prácticamente imposible acceder a los repuestos para activar los pozos petroleros, que eso es otro de los problemas que nosotros teníamos en el marco de estas medidas coercitivas unilaterales. Además de que estamos prácticamente acorralados para la producción petrolera, la posibilidad de nosotros adquirir esos repuestos para poner operativos los pozos petroleros de una infraestructura petrolera que prácticamente de tecnología norteamericana se hacía cuesta arriba en el desarrollo. De hecho, muchos de los aliados, en este caso China, Rusia y otros aliados, India, que intentaron recuperar esas plantas y esa infraestructura petrolera de Venezuela, tuvieron que desistir hasta el punto que últimamente China trajo una plataforma desarrollada por ellos para poder producir petróleo en el lago de Maracaibo. Es decir, nosotros estamos en una circunstancia profundamente preocupante para la generación de riqueza que finalmente, porque bueno, nosotros, y hay que decirlo, el 96% de la generación de divisas del pueblo venezolano en la Cuarta República y parte de lo que ha sido la Quinta República lo producía el petróleo. Es ahora dentro del marco de la ley antibloqueo, dentro del marco de enfrentar las medidas coercitivas unilaterales, que se crearon los 14 motores productivos y que nosotros podemos hoy decir que el 98% de la producción alimentaria de nuestro país es producción nacional. Eso es un logro, digamos, del pueblo venezolano en resistencia, en resiliencia para enfrentar las medidas coercitivas unilaterales. Pero, sin embargo, sigue deteriorado el tema
del salario de los trabajadores, sigue deteriorando también la posibilidad de desarrollar todo el sistema de salud, todo el sistema educativo. Se necesita generar más riqueza y en función de eso hay que tratar de desarrollar negocios de este tipo. Ahora, para eso que se necesita la unidad nacional. Nosotros fuimos atacados por una potencia nuclear, como bien dice la presidenta, una potencia, la primera potencia militar, entre comillas, que pudiéramos decir, fuimos atacados por esa potencia. El papel de los venezolanos y los que tenemos este gentilicio y los que somos nacionales venezolanos es clamar por la unidad nacional y quitarnos de un lado o echar a un lado las contradicciones que podamos tener con nuestro gobierno, que son válidas, para clamar por una unidad nacional que nos garantice primero la paz, porque eso y la estabilidad. Y en ese juego es que hemos estado nosotros jugando con la diplomacia bolivariana de paz. Entre otras razones, porque si algo quedó demostrado el 3 de enero, después del bombardeo, que aquí quien manda es la revolución bolivariana, que la fuerza de estabilización del Estado venezolano se logra con el movimiento bolivariano, es con la fuerza del chavismo. Aquí no hubo otra fuerza. Quedó demostrado que el 28 de julio del 2024 la oposición venezolana fue derrotada. El extremismo fue derrotado por las fuerzas populares y por las fuerzas revolucionarias del movimiento bolivariano venezolano. De manera que nosotros, si alguien convenció al señor Trump de que se había equivocado y que el objetivo, además de llevarse al presidente de la República Constitucional y convertirlo en un prisionero de guerra, buscaba como objetivo crear un caos y un cambio de régimen dentro del país, se quedó con los crespos hechos, porque quienes salimos a defender la patria en correcta interpretación de que estamos siendo atacados por una potencia extranjera fue el pueblo venezolano, que mantuvo la línea constitucional y que ante la ausencia temporal del presidente por una situación de un hecho sobrevenido que no está ni siquiera en el marco de nuestra constitución bolivariana en este momento, porque el artículo 234 habla de muerte, habla de incapacidad mental, habla de ser acusado por el Tribunal Supremo de Justicia, pero no habla de un secuestro de un país extranjero del presidente constitucional. Ese es parte del debate que nosotros tenemos que empezar a dar, porque siempre recordamos a nuestro comandante Chávez. Todo dentro de la Constitución, fuera de la Constitución, absolutamente nada. Y eso es lo que nosotros como venezolanos tenemos que empezar a debatir. Tenemos dentro de nuestra Constitución posibilidades inmensas a través de los referendos. Hoy tenemos la presencia de los circuitos comunales, hoy tenemos las salas de autogobierno comunales. La profundización de ese debate tiene que surgir del seno del mismo pueblo para la conducción de los próximos tiempos que se avecinan, los próximos momentos políticos y el próximo elemento de ayuda y de apoyo a la constitucionalidad que hoy representa la presidenta encargada, nuestra compañera Delcy. Fíjate, le has dado una visión jurídica estratégica porque nuestro Tribunal Supremo, la Sala Constitucional, le dio ese manto jurídico. Mira, me acuerdo a Carneluti, igualmente a Calamandrei. Mira, me pusiste aquí a pensar en los tiempos que uno también como abogado ve el manto que tiene que darle a la Constitución, y fue la Sala Constitucional que le dio esa visión interpretativa de lo forzado, porque fue una intervención forzada del que emite claramente y precisamente y jurídicamente la visión de cómo hoy nosotros estamos blindados ante cualquier acción militar o de cualquier tipo que represente alguna fórmula que veamos en cualquier otra parte del mundo, como pasó en otra parte del mundo. Quiero comentarlo porque son bastantes. Nosotros no. Nosotros a lo interno tenemos la Sala Constitucional que le dio ese prisma y automáticamente abocándose y dando la sentencia firme dio esa visión que tú estás explicando, y vemos hoy como nuestra presidenta encargada
Delcy Eloína Rodríguez Gómez está continuando. Claramente, cuando uno ve todo este material audiovisual, esto es una gestión de gobierno que se lleva y ella es constituyente, pues imagínate, pues, aquí estamos blindados. Vamos a irnos a una pausa. Quiero agradecerte esa visión, Cocha. Cerraste este segmento con ese episteme porque hay que tener cuidado con los habladores de paja, que hay bastante. No, es que, lo digo, de pistoladas por ahí. Por eso es que yo me blindo mucho con los invitados. Mira, ¿qué va? Referente informativo está potabilizando para que tú, ama de casa, o el que está dentro de su cotidianidad, nos vean, diga, mira, es una reflexión, y una reflexión para garantizar el bienestar de todos, que es lo que buscamos aquí. Claridad meridiana hoy. Venezolanas y venezolanos, y otros que viven aquí y otras tierras del mundo, tenemos una Venezuela de paz, institucionalizada, y ahorita, en próximo momento, con beneficios provenientes de nuestra riqueza, mineras, petroleras y de nuestro valor agregado que es nuestra clase trabajadora a nivel nacional. Vamos a ir a una pausa. Agradezco el invitado especial hoy, profesor Rafael Argote, constituyente, en el que hoy estamos hermanados. Vamos a ir a una pausa directo. Vamos a ir a una pausa y volvemos en referente informativo. Volvemos en este último segmento porque yo quiero continuar gravitando tanto como empezamos con la inversión, la buena gerencia que lleva Delcy ahí, y quiero seguir construyendo más con el invitado que tenemos, que es Rafael, que tiene toda una pertinencia. Imagínate, todavía está en los profesionales y técnicos. Sí. Imagínate hoy lo importante de tener líneas gruesas que tienen toda una experiencia, porque con todo el respeto, la experiencia es lo que hace hoy un sinfín de logros. Bueno, y tenemos a Delcy, tenemos a Jorge también en la asamblea y otros más que están cada uno cumpliendo sus funciones. Pero me pongo en esos términos, en esa visión de cómo el Consejo Federal de Gobierno le da un prisma a todos los sectores que son electos en primera línea, porque son sectores, el poder popular, pero igualmente tenemos hoy nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, están los consejos legislativos, están las comisiones. Bueno, mira, ahí hay un modelo de gestión centralizada que ha dado muchas luces, y tenemos también el plan. En estos días viene la inauguración. Ellos tienen, Nicolás creó el plan de lo que son las inauguraciones, las grandes obras, la Volatrón. Vienen ahorita, son bastantes. Pero imaginémonos toda la gestión de gobierno que hay. Vamos a ver ese video. Está bien. Para cerrar con este tema por el día de hoy. Mira, tú estás invitado permanente. Yo te lo dije en estos días que viniste. Tenemos, no. Mira, quiero saludar a Geraldine Colotti, ¿vale? Periodista del Le Monde Diplomatique, que estuvo con nosotros en estos días. Víctor Teotisco, tienes que estar activo por ahí. Bayoneta Calala, Simón Bolívar, ¿vale? Yo soy parte del equipo del Instituto de Altos Estudios para América Latina. Vamos a invitarte también a ti. Y yo invito ahora, yo estoy aquí en esta fórmula perfecta de referente informativo con Omar, con Wilder. Vamos a ver ese video. Desde el punto de vista político, fue buen año. Desde el punto de vista social, empezar a curar heridas de la guerra económica es un buen año. Y nosotros aspiramos que el año 2026 sea un mejor año. Sabemos que va a ser así. Y que nosotros podamos lograr el rescate del presidente y de la primera combatienta. Son objetivos para este año 2026. Pero fíjense ustedes, nos toca hablar de números, ¿verdad?
Este año se va a incrementar los recursos expresados en divisas en un 37%. Ustedes van a tener más recursos para su gestión, que sé que lo necesitan, porque he tenido la dirección del Consejo Federal de Gobierno y yo estoy diciendo de al menos un 37%. Ustedes saben que hemos creado 2 fondos soberanos para que los recursos que ingresen de nuevas inversiones energéticas, petroleras en Venezuela, vayan a esos fondos. El primer fondo soberano es para la protección social, para mejorar ingresos a los trabajadores, para la salud, para la vivienda, para la alimentación, para la educación. El segundo fondo soberano es para servicios públicos e infraestructura, agua, electricidad, vialidad. Pero también el Consejo Federal de Gobierno y las regiones van a tener mejores ingresos para poder afrontar la gestión. Ustedes están allí en el territorio. Y que puedan junto al Gabinete Nacional coordinar acciones comunes para atender los desafíos más importantes de nuestro pueblo, donde hay una carga que tenemos que afrontar, que ha dejado el bloqueo contra nuestro país. Y nosotros todo lo iremos informando, todo. En materia presupuestaria, todo lo iremos afrontando. Aquí nadie puede decir que ha habido secretismo ni nada, no. En los peores momentos lo hemos informado al país. El presidente Maduro lo informó al país, lo que significó la caída del 99% de nuestros ingresos en divisas. Y llegamos al año 2026 con 19 trimestres consecutivos de crecimiento económico, liderando el crecimiento en Sudamérica y en América Latina, con el esfuerzo de los venezolanos y de las venezolanas, con la unión productiva, comunal, agroindustrial, de los campesinos, de los pescadores. Y esa ruta la vamos a consolidar. El programa económico es el programa del presidente Nicolás Maduro, que lo vamos a consolidar este año 2026. Él le puso un nombre, Reto Admirable 2026. Reto admirable. Para él y para nosotros hay un reto también, un Reto Admirable 2026. Y a mí me complace mucho, vicepresidenta Gabriela, ver que las consultas del Poder Popular, donde estuvieron direccionadas, principalmente al agua, a la educación, al deporte, a la vivienda, sin contar la consulta de la juventud. Imagínense, la juventud presentó sus proyectos en el año 2025 y está siendo un actor importante en la ejecución de esos proyectos. Y que nosotros podamos ver que estas áreas prioritarias sean atendidas, nos parece extraordinario. Así que felicitaciones al Poder Popular y felicitaciones al Ejecutivo local y regional y nacional, porque hemos podido hacer un extraordinario proceso de coordinación entre todos y entre todas. Bueno, yo quiero anunciar que el incremento al menos del 37% de los recursos para el año 2026 se mantiene su distribución de igual manera como se hizo en el año 2025. Un porcentaje del 53% para el Poder Popular, un 29% para las gobernaciones, un 15% para las alcaldías y un 3% para el fortalecimiento institucional. ¿Qué podemos decir? Recto admirable. ¿Ah? No. Sí. Bueno, indudablemente que dentro del marco de lo que es la construcción y la inclusión de lo que... Como balance de todo lo que hemos hablado hoy. Efectivamente, la inclusión de lo que es la ley antibloqueo y los CPP dentro de la ley de hidrocarburos va a traer como consecuencia todo este tema de una gran cantidad de recursos que se estima está por el orden, dicen los empresarios petroleros norteamericanos, por la mínima de $12.000 millones.
o sea, en materia de servicio, porque no solamente es el tema de los pozos petroleros, sino todo lo que es la actividad conexa, todo lo que es los servicios, tuberías, traslados, trabajadores, analistas, en fin, toda una serie de actividades que se van a dar en función de eso y en función de esos recursos va a haber recuperación desde el punto de vista económico de la generación de divisas, va a haber una nueva generación de divisas para nuestro país y eso va a traer como consecuencia que ella creó esos dos fondos importantes, fondos para mejorar el salario de los trabajadores en primera instancia, mejorar la inversión en salud, la inversión en educación y un segundo fondo que tiene que ver con los servicios conexos, todo lo que tiene que ver con el tema de la infraestructura. Esto se hizo, el reto admirable, entiendo, con el presidente Nicolás Maduro, se hizo pensando siempre en la posibilidad de desarrollar los CPP, pero después de lo que hemos venido observando, de lo que ha sido el momento político, el nuevo momento político a raíz del 3 de enero y del bombardeo que dio el imperio norteamericano contra el pueblo venezolano, la perspectiva de desarrollo y de mejoramiento de este reto económico tiene una razón de ser y una razón extraordinaria de perspectiva desde el punto de vista del desarrollo económico de nuestro país. De manera que nosotros no debemos perder nunca de vista que nosotros hemos podido resistir a las medidas, a más de 1000 medidas coercitivas unilaterales que nosotros hemos tenido y vamos a tener desarrollo en el tema de la alimentación. Hemos podido resolver el tema de la alimentación del pueblo venezolano, que eso significaba, cuando el rentismo, eso significaba aproximadamente el 45% de lo que era la generación de divisas de la industria petrolera. Ese 45%, si nosotros llegamos a alcanzar los objetivos del Plan de la Patria, de los más de 6 millones de barriles de petróleo, el 45% de la generación de divisas nos los vamos a ahorrar porque ya nosotros estamos produciendo prácticamente el 98% de la comida venezolana y eso va a ser inversión para estos dos fondos fundamentales. El volver a los años en el que nosotros logramos tener el mayor salario mínimo de toda América Latina. Podemos recordar que antes de las medidas coercitivas unilaterales en el 2015-2016, Venezuela tenía el mejor salario mínimo de toda América Latina, más de $500 costaba. Por eso los adultos mayores batallamos porque la pensión tuviera de alguna manera atada al salario mínimo, porque eso significaba 500. Todo eso lo desapareció la hecatombe y la bomba atómica que lanzaron a través de las medidas coercitivas unilaterales, pero nuestro pueblo ha sido firme, ha tenido calma, ha tenido nervios de acero y ha podido resistir hasta un bombardeo del imperio norteamericano. Y hoy podemos decir con certeza y con fortaleza, la revolución va a continuar, la movilización va a continuar y la recuperación económica y la fortaleza de nuestro pueblo a través de este reto admirable va a ser un éxito del año 2026. De manera que tenemos que tener confianza en nuestra dirección, tenemos que tener confianza en nuestra institucionalidad, tenemos que tener confianza en nuestra constitución y tenemos que tener confianza en nuestra presidenta encargada que ha estado codo a codo al lado de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro y vamos a salir avantes de esta situación y vamos a lograr la liberación tanto de nuestro presidente constitucional como de nuestra primera combatiente. Fíjate, ahorita ya culminando el programa, queríamos saludar a toda nuestra audiencia que está siempre pendiente, felicitan. Tú estabas hablando, tuve que agarrar para culminar con broche de oro, por si había alguna queja y por el contrario, es un compromiso que tenemos siempre, agradecerle a este Dios. Quería culminar, creo que nos faltan unos minuticos. Obratón. Bueno, es un proceso que se ha venido haciendo debido a las consultas nacionales, en donde más de 35.000 proyectos han sido aprobados, no solamente por los que han quedado de primer lugar, sino los que han estado
financiado por las gobernaciones y por las alcaldías, y eso se ha hecho como un elemento siempre de recuperación y de inauguración de esos proyectos y de esas consultas que el pueblo mismo se ha planteado, y eso se ha sido reiterativo. El gobierno nacional siempre está presentando esos logros. Hoy con la Universidad de las Comunas, que es fundamental. La presidenta anunció que van en un programa especial próximamente, fíjate, nosotros siempre nos adelantamos, porque hay que hacer comunicación potable. Va a hacer una gran reinauguración de espacios. Sí, porque, bueno, aunque hay proyectos, con la presencia de la Universidad de la Comuna, vamos a tener la posibilidad de crear los técnicos necesarios para trabajar conjuntamente con el pueblo y los circuitos comunales para que los proyectos sean una realidad concreta. Bueno, la educación universitaria pertinente, como siempre, me Claro. tocaste una de las partes, pues ahí, y es importante hoy seguir en esa fórmula. Bueno, Rafael, de frente te lo digo, el programa está a la orden. Gracias. Tenemos que seguir construyendo dentro de toda esta fórmula perfecta una comunicación responsable, pertinente. Un saludo a nuestra doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta encargada, constituyente. Me quedó la cuestión con constituyente ahora, ¿vale? Vemos que no se moleste conmigo. Todo el respeto y la consideración, y bueno, llamar siempre a la reflexión, seguir en el camino de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que Gracias. pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.